Lucas capítulo 23, por favor. Quiero que me acompañe en el versículo 33. Quisiera leerlo hasta el 38, por favor, y usted acompáñeme. Dice la palabra del Señor: cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús. Y los malhechores, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. El pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve él mismo, si este es el Cristo. Si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaban a él y le ofrecían vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Y la primera palabra que encontramos acá, que bien vale la pena que nosotros estemos meditando un poco, es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí viene una pregunta que nosotros nos hacemos en esta porción de la Escritura, y es: ¿a qué se refiere nuestro Señor Jesús cuando está en la cruz y está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y uno puede pensar, ¿se referirá al perdón en general que recibieron cada uno de aquellos que habrían de ser salvos? ¿Se refería a ese tipo de perdón? O de pronto, cuando nosotros miramos más detalladamente la Escritura, nos deja ver que realmente Él está levantando este clamor de perdón con respecto al trato que realmente le estaba llevando nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él había padecido, estaba padeciendo antes de morir realmente. Y la Escritura nos deja ver precisamente eso. Y es interesante porque si miramos el versículo 33, dice: cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda, es decir, levantaron a nuestro Señor Jesucristo, lo pusieron en el madero, fue colocado allí realmente, y es cuando nuestro Señor Jesucristo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y como ya lo he mencionado, vale la pena la pregunta: ¿cuál es el significado de la expresión de nuestro Señor Jesucristo al decir perdónalos? Perdónalos. Y en realidad, en primera instancia, el perdón que el Señor Jesucristo manifiesta aquí es hacia aquellos que realmente lo habían vituperado, que se habían burlado de Él, que le estaban realmente haciéndole burlas, le habían pegado, le habían quitado sus vestidos, lo habían desnudado. La Escritura nos dice que ellos echaron suerte sobre sus vestidos. También nos dice que lo abofetearon y escupieron, y por supuesto a todos aquellos que lo crucificaron y lo mataron. Si usted me acompaña un momento a Hechos capítulo 7, versículo 54, por favor, rápidamente. En Hechos capítulo 7, versículo 54. Es similar a lo que vivió Esteban cuando fue apedreado, y la actitud de Esteban fue realmente el reflejo de lo que había visto en nuestro Señor Jesucristo cuando Él lo anunció. Versículo 54 dice: al oír esto, nos está narrando realmente lo que Esteban le había estado diciendo a todos estos hombres que realmente habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo, que estaban ahí, no querían escuchar. Dice: al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra Él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo
y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Jesús, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Realmente, lo que Hechos nos deja ver es el ejemplo de lo que realmente Esteban vio en nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera cuando él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que dicen. Y Lucas no dice como lo hace Mateo y como lo hace Juan, la forma en que los eventos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo se cumplieron de acuerdo a las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el propósito de Lucas fue mostrar que Jesús era el Mesías perdonador, aún en el momento de morir. Y es interesante porque aquí el texto nos está diciendo, en el versículo 34, que el Señor Jesucristo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego dice: y los soldados echaron suerte repartiéndose entre sí sus vestidos. En el cumplimiento del Salmo 22, 18, cuando dicen: reparte mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Porque era costumbre repartirse los vestidos, echar suerte para repartirse los vestidos de aquellos hombres que iban a ser crucificados. Y el pueblo miraba, miles estaban reunidos, nos dice la Escritura, en Jerusalén para la fiesta, pero Jesús realmente lo que nos deja ver era que no estaba enojado, por el contrario, oraba por aquellos que le habían producido dolor. Los gobernantes, nos dice ahí mismo, que se mofaban de él. Los soldados le habían ofrecido vinagre y los sacerdotes le dicen: si tú eres el rey, sálvate a ti mismo, burlándose. Y satíricamente decían: a otro salvó, que se salve a sí mismo. Los malhechores lo insultaron. Y por supuesto que le habían dicho: si eres el Cristo de Dios. Ellos pensaban que era debilidad lo que pudiera salvarlos, sacrificándose a sí mismo como sustituto, rindiéndose voluntariamente a agonías insondables, con el fin de que todos los que pongan en él su confianza lleguen a ser salvos. Y nosotros debemos pensar por un momento, al final, cuando ya está la inscripción que dice Rey de los Judíos, era una forma de burla, pero realmente Jesús no era solamente el Rey de los Judíos, Él es el Rey del universo. Y Él es digno de ser exaltado y adorado. Y lo que podemos mirar aquí en una implicación es que dicho perdón está enfocado en todos los acontecimientos que se efectuaron en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas nos los describió de manera interesante en Lucas 22, cuando dice en el versículo 71 que Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo y en realidad dicho pecado fue perdonado en la cruz. En el 63 nos dice que los hombres que lo custodiaban se burlaban de él y lo golpeaban. En el versículo 64 nos dice que jugaron a adivinar, aquel adivinar a quién era el que le estaba pegando. En el versículo 65 nos dice que blasfemaban contra él. Y entre los versículos 67 al 71 estaban las preguntas satíricas de los sacerdotes cuando le dijeron: entonces tú eres el Hijo de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar realmente. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La implicación que nos da. Y es cuando nosotros somos vituperiados, cuando se burlan, cuando estamos en alguna situación, cuando hemos sido ofendidos, cuando hemos sido maltratados. ¿Cuál es la actitud que vamos a tomar similar a la de nuestro Señor Jesucristo? Y podríamos buscar una aplicación en lo personal nosotros. ¿Con cuántas personas nosotros tenemos una queja contra ellos? Tal vez un rencor o una amargura por algo que nos hicieron y nos producieron dolor. Pero nosotros debemos pensar y mirar y anhelar ser como Jesús. Es ahí donde nosotros tenemos que mirar.
Quisiera que reflexionáramos sobre eso y oremos juntos delante del Señor, que su Santo Espíritu nos guíe, nos dirija a examinar nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, por este tiempo, Señor, breve, para pensar en algo tan profundo como las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, necesitamos estar constantemente pensando de esa misma manera, para con aquellos que tal vez nos han hecho la vida imposible, para con aquellos, Señor, que realmente han manifestado tal vez una actitud pecaminosa o nos han producido dolor, Señor, pero nunca similar a lo que tú viviste, Señor, cuando estuviste aquí en la tierra, mi Señor Jesús. Y rogamos a ti, Padre de la gloria, que nosotros podamos adorar, exaltar y bendecir tu nombre, siempre pensando que fue gracias a esa obra que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo. A la manera como nos muestra, Señor, que realmente aún en esos momentos de estar siendo humillado, ultrajado, abofeteado, desnudado, estaba elevando, Señor, ese clamor de decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaban burlándose, desnudando, escupiendo, abofeteando al Dios encarnado. Señor Dios de gloria y majestad, que nuestra mirada esté siempre en Jesucristo, para imitarle, para reflejarle, para pensar y para hablar como Él. Gloria y honra te damos en Cristo Jesús. Amén.